Apreciados hermanos, buenos días. En esta mañana deseamos continuar con las clases que habíamos interrumpido por el fin de semana y procedemos al tema número 19, que va a ser literatura sapiencial y poética. Pero antes de ello deseamos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, ante tu presencia venimos agradeciéndote por tu bondad y misericordia, por el privilegio que tenemos de poder tomar en nuestras manos tu sagrada palabra y saber que tú nos hablas y nos das mensajes no solamente de consuelo y de paz a nuestro corazón, sino que también nos enseñas cómo ser mejores, cómo seguirte en el camino hacia la vida eterna, y también nos muestras el futuro. Por ello te pedimos que ilumines nuestras mentes, las impresiones con tu Santo Espíritu y nos des la sabiduría del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a considerar en las próximas dos lecciones los libros del Antiguo Testamento que son básicamente poéticos y que incluyen la literatura sapiencial o que de algún modo incluyen en forma concentrada la comprensión de la verdad aplicada en la vida práctica y formulada en pensamiento escrito. Básicamente hemos pasado por todos los libros del Antiguo Testamento que hemos agrupado de acuerdo al canon hebreo y en este momento consideraremos en primer lugar las características fundamentales de los libros de poesía del Antiguo Testamento. La poesía hebrea tiene una gran riqueza en sí misma, partiendo de las características propias de su lenguaje, las cuales la mayor parte de sus matices se pierden a causa de la traducción, pero sí vamos a intentar analizar algunas de estas características que parcialmente sí podemos percibir al leer los libros poéticos, y esto nos va a permitir tener la capacidad de quizá ser más sensibles a los pensamientos originales expresados en poesía por la inspiración divina. Así pues, el primer elemento que debemos considerar es que hay una diferencia básica entre la prosa y la poesía, o sea en el Antiguo Testamento o sea actualmente en la literatura. Ahora, la diferencia entre la poesía hebrea y la prosa hebrea tiene diferencias básicas que la diferencian automáticamente. Entonces, la primera de ellas es el uso del vocabulario. Básicamente en la poesía hebrea se usa cierto grupo de palabras o una selección del vocabulario que no se usa en una forma tan común o tan habitual en los libros de prosa. Así que hay una selección de vocabulario, de terminología, de conceptos que podríamos decir son básicamente poéticas. Así que esa es la primera característica que diferencia al estilo poético del estilo de prosa en el Antiguo Testamento. Una segunda característica básica es el paralelismo. Y creo que cada uno lo ha podido constatar al leer, por ejemplo, el libro de los Proverbios, que compara el justo y el injusto, el necio y el sabio, el prudente y el insensato, el actuar correctamente, el actuar incorrectamente, el hablar palabras de sabiduría o hablar palabras de imprudencia. Esa constante contraposición entre dos elementos opuestos es otro de los elementos básicos que diferencian a la prosa de la poesía en el Antiguo Testamento. Estadísticamente podríamos decir a grandes rasgos que el 40% del Antiguo Testamento es poesía. Así pues, es de gran importancia considerar
esta modalidad de descripción del mensaje que Dios dio a su pueblo, ya que casi la mitad, podríamos decir, del Antiguo Testamento está redactado originalmente en forma poética. También es importante considerar que en el conjunto de las Sagradas Escrituras conformadas por el Antiguo y el Nuevo Testamento, la mayor parte de la poesía bíblica incluida en los dos testamentos está concentrada en el Antiguo Testamento. Y lo interesante también que le da una significación especial es que en gran parte de los libros históricos y proféticos se encuentran estos fragmentos entremezclados de la prosa histórica o la prosa profética o incluso biográfica con los elementos poéticos, los cuales intentan dar mayor énfasis y subrayar tanto más el pensamiento que quería el Señor que especialmente su pueblo comprendiera. Pero además de estos libros que combinan la prosa y la poesía, sí contamos con 6 libros que íntegramente, en forma completa o en su totalidad, son poéticos. Y precisamente en estos nos queremos concentrar, que son la sección de los libros que nos faltaba considerar del Antiguo Testamento. Estos 6 libros del Antiguo Testamento, que pueden ser considerados como poéticos, están formados total o parcialmente por literatura en forma de verso. Explicaremos también cómo es el verso en hebreo, porque no tienen las mismas características que nosotros en el mundo occidental consideramos en este momento como un verso o una poesía. Lo iremos analizando. Así pues, los libros son los siguientes: el libro de los Salmos, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Lamentaciones, que lo consideramos juntamente con Jeremías, Cantar de los Cantares y Job. Estos libros están íntegramente en poesía y consideraremos en forma separada también el Cantar de los Cantares. Es interesante que la poesía del Antiguo Testamento se caracteriza por una vívida concepción de Dios. La poesía es usada para presentar la relación humana con Dios en su nivel más elevado o para expresar los pensamientos de Dios en relación al ser humano también en su nivel más excelso. Así que es esencialmente religiosa la poesía y en contraposición a lo que se considera hoy poesía, intenta evitar lo abstracto y se fundamenta básicamente en el amor a la naturaleza, la relación con Dios y el código de conducta, y presenta las ideas generales y comunes a la humanidad, pero expresada en la forma más sintética, más concreta, más precisa posible. Y usa también las metáforas, los símiles, las personificaciones. Esto lo iremos analizando. Decíamos que la poesía hebrea difiere en estructura y concepto a la poesía occidental, aunque sí aún es similar a la poesía oriental, pero a la que nosotros tradicionalmente consideramos por poesía. La primera diferencia básica es que la poesía hebrea no depende de un esquema de versos con acento y que rima y se repiten en forma regular, que es lo que le da esa cadencia que permite la ritma en la poesía. Y el problema es que no está basado en el conteo métrico de la separación de sílabas, sino que consiste en la simetría equilibrada de la forma y el sentido. El paralelismo es la dinámica de la poesía hebrea, la contraposición de ideas.
la oposición de pensamientos, no el ritmo métrico. Y esa es una diferencia significativa y vamos a considerarla. Entonces, entre la poesía occidental y la poesía hebrea, si la poesía occidental recibe su ritmo, su movimiento por el conteo métrico, la poesía hebrea lo hace por el paralelismo, que básicamente es la contraposición de ideas, que cuanto más enfáticamente se expone su oposición, tanto más clara se expresa la idea. Y vamos a considerar algunas de estas características del paralelismo, porque hay diversas variaciones. Queremos considerar en primer lugar el paralelismo sinónimo. Ese sería el principio genérico del paralelismo y vamos a considerar el paralelismo sinónimo. Y queremos dar algunos ejemplos. Hay muchísimos, pero vamos a intentar siempre dar uno o dos en cada uno. Vayamos por un momento a un libro netamente poético, como es el Salmo, el libro de Salmos, y vamos a leer el Salmo 19, versículo 8. Salmo 19, 8, nos dice así: Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Consideremos por un momento esta idea. O sea, la modalidad de expresión del paralelismo sinónimo es que el pensamiento fundamental se repite, aunque con imágenes o palabras diferentes. Fíjense, la primera parte del versículo, o sea, el tema nos dice, la primera parte nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, dice que alegran el corazón. Así que este es el primer grupo de pensamiento. ¿Ya? Entonces, el tema son los mandamientos. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos y por el hecho de ser rectos, alegran el corazón. Esa es la primera idea. Ahora nos vamos a la segunda. Dice, el precepto de Jehová es puro. Es puro, que alumbra los ojos. Entonces, aquí tenemos de nuevo esta modalidad de expresión. Si se fijan, en el primero teníamos los mandamientos, en el segundo tenemos los preceptos de Jehová. O sea, el término es el mismo, es la ley de Dios, son los principios de la palabra de Dios, de lo que estamos tratando aquí. Ahora, la idea es la misma, lo que se intenta elevar, exaltar, es el valor, la influencia y el bien que produce el observar la ley de Dios. Entonces, primero nos dice, son rectos, son correctos, son buenos, son perfectos y tienen un efecto, alegran el corazón. Después nos dice, no solamente son rectos, son puros los mandamientos de Dios y no solamente alegran el corazón, sino que alumbran los ojos. Así que el propósito de esta declaración es la misma. Sin embargo, la misma idea se presenta en dos variaciones diferentes y nos presenta diversas perspectivas de la ley de Dios. Es recta, alegra el corazón. Es pura, alumbra los ojos. Este es un ejemplo típico de ese paralelismo sinónimo. Vayamos a otro ejemplo
en un libro histórico como es Josué 10:12. Y nos dice así: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, y esto es muy interesante porque esta sección está originalmente en poesía: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Aquí vemos de nuevo el paralelismo entre el 12 y el 13, porque el sol, Josué le manda, detente. Y nos dice que la luna también tenía que detenerse. Ese es el primer grupo de pensamiento. Vamos con el segundo. Dice, y el sol se detuvo. Y la luna se paró. Ahí tenemos el segundo grupo de pensamientos. Pero de hecho es la misma idea. La primera sección nos dice la orden de Josué, que se detenga, y la segunda ya nos dice, se detuvo el sol y la luna se paró. Así que tenemos la misma idea con dos perspectivas diferentes. Lo mismo que considerar los mandamientos rectos, los mandamientos puros. Los mandamientos rectos alegran el corazón, el mandamiento puro alumbra los ojos. El sol se pide que se detenga, la luna que se detenga, y el sol y la luna se detuvieron, se pararon. Ese es un ejemplo típico de paralelismo sinónimo. Y generalmente cuando uno lo lee desconociendo este estilo, dentro de la poesía hebrea, puede tener la impresión de que la Biblia es muy repetitiva, es muy reiterativa. Y dando estudios bíblicos la gente dice, pero ¿por qué en la Biblia hay así como tantas repeticiones, como la misma idea expuesta una y otra vez? Eso se constata mucho, por ejemplo, en el libro de Isaías. Si uno dispone de una Biblia que no tiene en cursiva, por ejemplo, la sección que está originalmente en poesía, y todo el texto sigue en línea continua, como si fuera prosa, entonces uno ve que hay varias repeticiones y uno dice, ¿pero por qué? Pero es precisamente ese mismo término con distintos matices lo que le daba el ritmo a la poesía. Ese uso de sinónimos partiendo de la misma idea. No solamente confirma la idea, eleva y exalta la idea, sino que la enriquece y le da una mayor proyección. Esa es la idea fundamental del paralelismo sinónimo. Tenemos otros paralelos y varias modalidades al respecto, que es lo que se denomina el paralelismo emblemático. El paralelismo emblemático tiene el propósito de desarrollar una idea principal, o sea, cuando uno lo lee superficialmente parece que fuera también un paralelismo sinónimo. Ahora explicaremos la diferencia. Sin embargo, es el paralelismo emblemático. Vamos a ver unos ejemplos y esto nos va a ayudar a comprenderlo mejor. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 37, versículos 1 y 2. Salmo 37. Dice 1 y 2, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Fíjense qué interesante aquí. Se usa una figura literaria o imagen de alguna especie, en este caso se está usando la hierba, para desarrollar un pensamiento principal. Veámoslo por un momento escrito para que nos ayude. Entonces, en el versículo 1 del Salmo 37 dice, no te impacientes. ¿Por qué? Dice, a causa de los malignos, a causa de los malos.
En el mismo versículo dice, no tengas envidia. No tengas envidia. Y la idea es lo mismo, de los que hacen iniquidad, de los inicuos. Ahora, el versículo 2 nos dice, porque como hierba serán pronto cortados. Así que la hierba es la imagen que se está usando. Y entonces dice, ¿serán qué? Cortados. Y además dice, pronto. Y el segundo pensamiento del versículo 2 dice, y como la hierba verde se secarán. Ahora, ¿qué diferencia vemos aquí en el desarrollo de una idea? La idea es que si vemos que a los malos les va bien, y comparamos, por ejemplo, la vida del justo, sabemos que Asaf también hizo varios salmos al respecto, que no entendía cómo los que obraban maldad en teoría les iba bien, y que el que era justo, pues estaba peor en ese momento, en esa perspectiva humana. Entonces, cuando vemos algo que no entendemos, especialmente nos da la impresión, y realmente a veces parece que el mal va a triunfar, y que hay prosperidad en practicar el mal, entonces el Señor dice, no te impacientes y no tengas envidia. Porque dice, fíjate, yo necesito tantas cosas que no tengo, y aquel que hace tantas cosas que está mal, fíjate cuánto tiene. Entonces, ni impacientarse ni envidiar. Nos damos cuenta de que aquí hay un crescendo de la idea, hay una elevación, ir un punto más allá de esa primera impacientación, falta de paciencia y de comprender, a la envidia. Entonces dice, esto no hay que hacerlo. ¿Por qué? Esta es la respuesta en el versículo 2, ahí está la razón. Y entonces le dice, compara como hierba al maligno. ¿Y qué dice? Va a ser cortada la hierba. ¿Y qué pasa cuando la hierba verde, que se ve hermosa, se corta? Se seca y muere. Y dice que será pronto. Y ese pronto está relacionado con ese pensamiento de la impaciencia. ¿Cómo puede ser? ¿Hasta cuándo va a pasar esto? ¿Recuerdan al profeta Habacuc que le preguntaba a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a prosperar la maldad y tu pueblo va a vivir en desolación? ¿Recuerdan la oración de Daniel también que decía, Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo va a estar así? Cuando Nehemías ora a Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo tu ciudad va a estar en ruinas y va a estar desolada? Entonces esa impaciencia se contrapone aquí con pronto, es justo lo opuesto. Y entonces lo enfatiza que no solamente van a ser cortados, sino que además van a ser secados. Así que es un desarrollo de una idea fundamental. Este es el emblema, esta es la idea. Y está explicada o extendida en su segundo verso, que es precisamente este. Entonces, es un paralelismo por el hecho de que contrapone dos ideas con el objetivo de explicar la primera, pero no usa la misma terminología, sino que usa una imagen o otro elemento u otro elemento ajeno con el fin de explicarlo. Entonces, aquí usa la hierba, el pasto, para presentar lo que son los inicuos, lo que es el hacer el mal. Pronto son cortados y pronto desaparecen. Vayamos adelante porque hay distintos paralelismos que queremos considerar como la característica básica de la poesía hebrea. Vamos a considerar ahora el paralelismo contrastado. Es decir, puede basarse en la total oposición de un pensamiento con otro o de la inversión de la idea. Veamos el ejemplo. Vayamos al Salmo 1, es un salmo muy conocido, y vamos a leer el versículo 6. Salmo capítulo 1, versículo 6. Dice así, porque Jehová conoce
el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a establecer aquí ese paralelismo contrastado. Estamos ahora considerando el paralelismo contrastado, que es una misma acción, pero en actitudes diferentes. Este es el paralelismo contrastado. Y la cita dice así: Jehová conoce el camino de los justos. Esta es la primera declaración. Y tomen en cuenta que la primera idea es en relación a lo correcto. Ahora nos vamos a la segunda y veremos ese contraste. Mas la senda de los malos perecerá. Veamos el contraste. Aquí tenemos el camino y aquí tenemos la senda. Aquí tenemos a los justos y aquí tenemos a los malos. Aquí tenemos que Dios conoce y aquí que Jehová hará perecer la senda de los malos. Así que el contraste es entre el justo y el malo, entre la preservación y la desaparición. Ese es el contraste elemental. Entonces, el justo permanece, el injusto desaparece. Ese es el contraste. ¿Y cuál es el elemento básico? Jehová. Jehová conoce al justo y el justo conoce a Jehová. El malo no conoce a Jehová y por esa razón desaparecerá. O sea, la idea es el contraste completo de una idea primordial: ser o no ser, permanecer o no permanecer. Consideremos otro más, breve, en Jueces 5:31. Jueces, capítulo 5, el versículo 31 nos dice así. Este es el cántico de Débora y de Barak, que es eminente poético, y el versículo dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. Aquí hay un contraste total. Entonces, de nuevo tenemos los enemigos y los amigos. No usa la palabra amigo, dice los que te aman. Ellos salen como el sol cuando sale en su fuerza y los demás perecen. Ese es otro contraste y es realmente muy hermoso cómo Dios compara a los que le aman. Sean como el sol cuando sale en su fuerza. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Son tan hermosos los pensamientos de los salmos, hermano, y de las proyecciones poéticas del Antiguo Testamento, que dan tanto lugar a la reflexión. Usan especialmente elementos de la naturaleza, igual que cuando Jesús formulaba las parábolas. Y el el libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que el Señor usaba la imagen del sembrador, del pescador, del comerciante, para que cuando las personas vieran de nuevo esa escena, la idea de la predicación de Jesús volviera a sus mentes. Y aquí tenemos la idea: cuando tenemos el sol en su fuerza, en un día, debemos recordar esta cita, que así son los que aman a Jehová. Vamos a ir avanzando a un próximo próximo paralelismo, y es el que se llama de exaltación o paralelismo sublime, que intenta
escalar en una elevación de una idea. Vayamos al Salmo 121, versículos 1 al 4. El Salmo 121 nos dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es la primera sección, o si habláramos en términos actuales, diríamos, esta es la primera estrofa. Y entonces el desarrollo de la idea es así, vamos a intentar establecerlo como en una especie de escalera para que comprendamos el paralelismo sublime o la sublimación del pensamiento. El paralelismo sublime es así, estamos en el Salmo 121 y vamos a analizar desde el 1 hasta el 4. Dice: el ser humano está aquí, en la tierra. Este es el ser humano. Y lo que hace es, se eleva. Dice, miraré a los montes. Y se hace una pregunta. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, se dirige hacia arriba y hace una pregunta. Y entonces viene: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el ser humano mira a las montañas, pero entonces se va más arriba y mira el cielo, donde mora Dios. Y dice: no se dará el resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu alma. He aquí que no se adormecerá el que guarda a Israel. Entonces, el ser humano está aquí, en la desesperación, triste, desolado, solo. Y entonces mira hacia arriba. Y en un primer nivel, mira los montes. Pero en un segundo nivel, mira dónde. A quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, aquí vemos la elevación del pensamiento. Pero ahora viene ese paralelismo sublime contrastado, que consiste en el regreso. Porque entonces la respuesta es: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Entonces, el ser humano sigue estando ahí, no se ha movido de su lugar. La situación no ha cambiado, pero ahora sí se promete: como has mirado a los montes, el Señor ha hecho tu mirada más alta todavía, hasta donde está Él. Entonces, Él desciende a donde estás tú desde la altura y te eleva. Esa es la idea de ese paralelismo sublime contrastado. Y esta es una característica de todos los salmos que solicitan ayuda, que solicitan la intervención de Dios. Siempre tenemos esa idea de superación, de avanzar hasta llegar donde está Dios, el que hizo los cielos y la tierra, y después cómo Dios desciende al ser humano ahí donde está y lo eleva de la desgracia hacia Él. Es una forma maravillosa de expresar el plan de salvación. Esta dinámica de cómo Dios nos eleva hacia el cielo es a través de su venida a esta tierra. Y este pensamiento es fundamental en todas las oraciones y en todas las plegarias de súplica por ayuda, por protección, por defensa. Queremos considerar algunos más, quizás vamos a mencionar solo un ejemplo para cada uno, porque es muy extensa esta modalidad. Tenemos también otro tipo de paralelismo que es el introvertido y de algún modo desarrolla en forma
contraria a lo que habíamos hablado hasta ahora un pensamiento. Vamos a verlo en un ejemplo práctico. Vamos a ir al Salmo 30, los versículos 8 al 10. Dice así: a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Este tipo de declaración vamos a intentar describirla aquí para que comprendamos la diferencia con este otro. Entonces, primero se parte de la decisión del individuo. Entonces la decisión es: a ti clamaré. A Jehová, a Dios. Y al Señor suplicaré. Y entonces viene una sección que podríamos considerar de argumentación, porque dice, tenemos estas 3 preguntas. ¿Qué provecho hay en mi muerte? Te alabaré en el polvo, anunciarás tu verdad. Entonces, primero está la decisión que toma el individuo en un momento de desesperación, ir a Dios, ir a Jehová. El segundo, reflexionar acerca de la situación. Y obviamente se trata de la muerte. Y vamos a la tercera. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Aquí viene esa tercera sección que declara como un hecho lo que está solicitando. Me explico. Dice, oye y ten misericordia y sé mi ayudador. Es decir, se parte de la idea de que Dios es nuestro ayudador. Y como ya se ha presentado delante de Dios el clamor y la súplica, prácticamente se está considerando la promesa de Dios como un hecho. Y entonces es, oye, ten misericordia, sé mi ayudador. Y ahora vamos a la cuarta sección, donde ya se presenta un hecho consumado. Dice, has cambiado mi lamento, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría, a ti cantaré, no estaré callado, te alabaré para siempre. Entonces, si la primera sección era clamar y súplica, ¿aquí qué encontramos? Aquí encontramos alegría, aquí encontramos alabanza, aquí encontramos canto, y aquí encontramos testimonio. Dice, no estaré callado. Entonces, esta es una estrofa completa por sí misma. Entonces, la idea del que estamos hablando, que es el paralelismo sublime, es el siguiente. Nos dice lo que el ser humano debe hacer en un momento de problema: clamar y suplicar. ¿Y cuál va a ser ese resultado de clamar y suplicar? Va a llevar a ese elemento de máxima alegría, felicidad, gozo, alabanza y testimonio. Así que compara una situación profundamente triste con una situación profundamente gozosa. Así que primero es un contraste, pero no es un contraste automático,
que dice, hoy clamo a ti y mañana tú me darás alegría. No es inmediato. Y la exaltación o esa gradación de pensamiento se encuentra centrada justamente en esta parte intermedia, entre la desgracia y la alegría. ¿Qué es lo que puede realizar un cambio en nuestra actitud ante los problemas? Reflexionar acerca de la situación, presentarla delante de Dios, tal como la vemos, y tener la certeza de que Dios actuará, que Él es misericordioso y que Él es nuestro ayudador. Y esta reflexión es lo que da como resultado la alegría. Entonces, si en el paralelismo sublime teníamos directamente, miraré a los montes y después miro al cielo. Aquí tenemos una introspección, y eso es lo característico del paralelismo introvertido. No es desde el interior hacia el exterior, sino que toda la actitud es interna. Y esa exaltación, ese desarrollo de la idea básica, que es la necesidad de ayuda, se convierte en una situación de alegría, de gozo, de alabanza, de canto y de testimonio. ¿Por qué? Reflexión acerca de la situación, comunicación con Dios y la certeza de la ayuda y del cumplimiento de las promesas de Dios. Y este es un elemento especialmente hermoso, porque ahí tenemos la fórmula, solamente cuando desglosamos cada uno de los versos, tenemos la fórmula para enfrentar problemas. Llevarlo a Dios, formular la idea, porque necesitamos racionalizar. Muchas veces nos sentimos mal y decimos, no, es que me siento mal. ¿Y por qué? Yo no sé. Entonces, aquí el Salmo nos dice, clamo a Jehová, suplico. Pero entonces es capaz de formular qué es lo que produce el problema. ¿Por qué la persona se encuentra en ese estado de desesperación? Entonces, reflexión y racionalización, capaz de formulación de la idea, esa introspección para llevarla delante de Dios. Y después la confirmación de que la promesa está y que Dios va a ser el ayudador. Y entonces la situación se invierte. Es un paralelismo introvertido con conversión de situación. Del clamor y la súplica a la alegría y la alabanza. Consideremos por un momento más, es que hay muchísimos, pero sí quiero todavía antes de clausurar estos primeros 45 minutos, considerar el paralelismo tácito, que es muy típico en el libro de los Proverbios. Veamos, por ejemplo, Proverbios 15, versículo 17, dice así: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que el buey engordado donde hay odio. Este es un paralelismo tácito y cuando uno lo lee, pues lo entiende. Pero tiene una segunda y tiene una tercera y tiene una cuarta lectura. Es tácito en el sentido de que en una primera lectura la idea superficial, básica, y la idea que da la primera impresión está clara. Sin embargo, ese pensamiento es mucho más profundo, especialmente porque presenta la relación causa y efecto, así como la premisa y la conclusión. Y vamos a considerar este paralelismo tácito, que es muy importante, especialmente en el libro de Proverbios, es una práctica común. Vamos a considerar así el paralelismo tácito. Entonces, el versículo dice, estamos leyendo en Proverbios 15, 17. Entonces dice, comida, legumbres, amor.
Y ahora tenemos aquí comida, buey, engordado y odio. Cuando tenemos la primera lectura de este versículo, es obvio. La idea es mejor ser pobre, pero tener un hogar con amor, que ser rico y tener un hogar con odio. Esa es la primera lectura, la elemental, la tácita. Ahora hay que buscar el pensamiento más profundo. Aquí se habla de la alimentación, en ambos casos. Y se habla de buey engordado, lo cual implica riqueza, abundancia, y tenemos legumbres, que es un alimento más sencillo y más propio de personas no tan adineradas. Y después contrapone amor y odio, que son justo los opuestos. Así que en una primera lectura, ya le hemos explicado, es obvio, todo el mundo lo entiende. ¿Cuál es la segunda lectura? Que con la riqueza, con el bienestar, con obtener aquello que uno desea, no consigue automáticamente el amor. Esa es una segunda lectura, no porque tengas todo lo que tú has ansiado, automáticamente el resultado va a ser el amor. Y ese es un elemento a reflexionar muy importante. Otra tercera lectura para reflexión es que también la alimentación tiene que ver con nuestros instintos básicos, como son el amor y el odio. La actitud de nuestro medio ambiente tiene una relación directa con nuestra actitud hacia los demás. Y de ahí en adelante se pueden desarrollar muchísimas más ideas. Así que este es el principio básico en el paralelismo tácito. Aquí vamos a hacer una pausa para regresar a las 10:15 o 10:15, desarrollando todavía este tema de los libros sapienciales y de poesía. Señor les bendiga.